Hola, en este video vamos a ver la resolución de los problemas 1, 2, 3, 4 y 5 de la serie 11, formación de enlaces carbono-carbono. Empecemos con el problema 1, en donde veremos la alquilación y la acilación de Friedel-Crafts. Tanto la alquilación como la acilación de Friedel-Crafts tienen en común un anillo aromático, un ácido de Lewis como es el tricloruro de aluminio y un electrófilo. En el caso de una alquilación, el electrófilo es un halogenuro de alquilo primario, secundario o terciario, y en el caso de una acilación, el electrófilo es un cloruro de ácido. Miremos en el ítem B, tenemos un anillo aromático, el benceno, tenemos el tricloruro de aluminio y tenemos un halogenuro de alquilo secundario. Aquí ocurre una alquilación de Friedel-Crafts. El primer paso de esta alquilación es la activación del electrófilo halogenuro de alquilo. El carbono electropositivo unido al cloro del halogenuro de alquilo aumenta su electrofilicidad cuando está en presencia del tricloruro de aluminio. Cuando se forma el complejo ácido de Lewis con el halogenuro de alquilo, la densidad de carga positiva del carbono secundario, que está unido al cloro, aumenta considerablemente. Tan débil se hace el enlace carbono-cloro que los electrones que formaban parte del enlace carbono-cloro se van con el cloro y se forma el tetracloruro de aluminio y un carbocatión secundario relativamente estable. Este carbocatión secundario es el electrófilo que va a reaccionar con el anillo aromático en una reacción de sustitución electrofílica aromática. El segundo paso de la alquilación de Friedel-Crafts consiste en el ataque de los electrones pi del anillo aromático al carbono electropositivo del carbocatión electrófilo. De esta manera se forma un nuevo enlace carbono-carbono y da lugar al catión ciclohexadienilo, intermediario de reacción. El tercer paso consiste en la eliminación del hidrógeno del metino, que tiene hibridación sp3, y se recupera la aromaticidad. Por lo tanto, mediante las alquilaciones de Friedel-Crafts, que consisten en la utilización de halogenuros de alquilo y tricloruro de aluminio, se logra alquilar o unir cadenas alquílicas al anillo aromático. Veamos otro ejemplo de este problema, el ítem A. Estamos en presencia de un anillo aromático, tricloruro de aluminio y esta vez de un halogenuro de alquilo primario. Estos reactivos también corresponden a la reacción de alquilación de Friedel-Crafts. El primer paso de esta reacción es la formación del electrófilo. En este caso no se forma un carbocatión porque el carbocatión sería primario y los carbocationes primarios son muy reactivos. De manera que la activación del halogenuro de alquilo se frena en la formación del complejo ácido de Lewis con el halogenuro de alquilo y no da lugar a la formación del carbocatión. Este complejo que se forma es entonces el electrófilo y reacciona con el anillo aromático dando lugar a la sustitución electrofílica aromática. Resumimos entonces el tercer y cuarto paso de la reacción de alquilación de Friedel-Crafts porque corresponden al primero y segundo paso de la sustitución electrofílica aromática. El tercer y cuarto paso consiste en el ataque de los electrones pi del anillo aromático al electrófilo, que dijimos que era el complejo ácido de Lewis y halogenuro de alquilo, y luego de la formación del carbocatión ciclodienilo, ocurre la eliminación del hidrógeno del metino por el ataque del tetracloruro de aluminio que abstrae ese hidrógeno. De esa manera se recupera la aromaticidad y da lugar al benceno alquilado. En las alquilaciones de Friedel-Crafts se suelen obtener productos de reacción más reactivos que el material de partida y por lo tanto esto puede dar lugar a polialquilaciones, de manera que las alquilaciones de Friedel-Crafts se realizan bajo condiciones controladas. Cuando en lugar de un halogenuro de alquilo y tricloruro de aluminio
tenemos un cloruro de acilo y tricloruro de aluminio, en presencia de un anillo aromático, lo que da lugar es a una reacción de acilación de Friedel-Crafts. El primer paso de esta reacción es la formación del electrófilo. En este caso, el ácido de Lewis, al asociarse con el cloro de un cloruro de ácido, permite que salga como grupo saliente el tetracloruro de aluminio y se forme la sal del catión acilio, que está estabilizado por resonancia. Este electrófilo, el catión acilio, es el que reacciona como cualquier otro electrófilo en una reacción de sustitución electrofílica aromática. En este caso, la CA conduce a la formación de benzofenona o difenilcetona. De esta manera, la acilación de Friedel-Crafts permite la funcionalización de un anillo aromático con una cadena carbonada acilada. Y a diferencia de la alquilación de Friedel-Crafts, en la acilación el producto que se obtiene está ligeramente más activado que el material de partida, por lo cual no hay riesgo de poliacilaciones. Bien, ahora vayamos al problema 2 de la serie que toca el tema de la formación de los enolatos. Problema 2 dice, para el siguiente conjunto de moléculas, y hay un conjunto de compuestos carbonílicos, indique sus hidrógenos más ácidos. Bueno, en primer lugar podemos ver que hay dos grupos de moléculas. Compuestos con un solo grupo carbonilo, por ejemplo el propanal, la propanona o la acetona, y incluí en este grupo de moléculas el acetato de etilo, que no está en la guía, pero lo incluí. Y por otro lado tenemos otro grupo de moléculas que son también compuestos carbonílicos, pero que en posición beta al carbonilo tienen otro grupo carbonilo, ya sea de una acetona o de un éster. Estos compuestos son la 2,4-pentanodiona, que tiene en la posición beta otra acetona, es decir, es una 1,3-dicetona. Otro compuesto es el acetoacetato de metilo, que tiene en posición beta un grupo éster, sería un beta-cetoéster. Y el otro compuesto es el malonato de dimetilo, que es el éster malónico, y que tiene en posición beta otro éster, es un beta-diéster. Vayamos a ver entonces quiénes son los hidrógenos ácidos en cada una de estas moléculas. En el propanal tenemos dos tipos de hidrógenos, los rosa, que son hidrógenos alfa, hidrógenos enolizables, mientras que en verde hay tres hidrógenos de metilo alquílico en posición beta al carbonilo y que no son enolizables, por lo tanto no son ácidos. En el caso de la propanona vemos que hay 6 hidrógenos de color marrón y que son químicamente iguales porque están conectados a un carbono que tienen igual electronegatividad. Así que cualquiera de estos 6 hidrógenos son igualmente ácidos entre ellos. Tenemos después el acetato de etilo, en donde tenemos unos hidrógenos ácidos, 3 hidrógenos ácidos del metilo que están en alfa al carbonilo, y luego tenemos hidrógenos que no son ácidos porque no son enolizables. Estos 5 hidrógenos de color verde no son ácidos, no son enolizables. Vayamos ahora a ver las beta-dicetonas, las 1,3-dicetonas. En este caso tenemos 6 hidrógenos rosas y 2 hidrógenos celestes. Los hidrógenos celestes están unidos a un carbono que está entre dos grupos carbonilos, mientras que los hidrógenos rosas están unidos a un carbono adyacente a un solo grupo carbonilo. De manera que tanto los rosas como los celestes son enolizables y son ácidos, pero resulta que los celestes son más ácidos, mucho más ácidos, que los hidrógenos rosa, y esto lo veremos
a continuación en la próxima diapositiva, pero resulta que son más ácidos porque son doblemente enolizables los celestes, al estar rodeado de dos grupos carbonilos. Lo mismo ocurre en el beta-cetoéster. Vemos que por un lado hay 3 hidrógenos rosa enolizables que están unidos a un solo carbonilo. Y por otro lado tenemos un metileno, 2 hidrógenos celestes que están contiguos o entre dos grupos carbonilos y que también son ácidos, pero que son doblemente enolizables y por lo tanto esto hace que sean más ácidos que los rosas. Y me olvidaba, en este beta-cetoéster también hay 3 hidrógenos de color verde que no son enolizables y que no tienen propiedades ácidas. Ahora sí, vayamos a la última molécula, el éster malónico. En el éster malónico hay 6 hidrógenos de color verde que no son ácidos porque no son enolizables. Y también hay 2 hidrógenos azules que sí son enolizables doblemente por estar entre dos carbonilos de ésteres contiguos. Y ahora en esta diapositiva podemos ver los valores de pKa según las tablas para los 6 compuestos carbonílicos. Tenemos que para los hidrógenos alfa del propanaldehído, los hidrógenos rosa, tienen pKa igual a 17. Para el caso de la acetona o propanona, los hidrógenos alfa tienen valor de pKa 20. Y para los hidrógenos alfa del éster, son un poco menos ácidos, tienen un valor de pKa de 25. Ahora vayamos al caso de las 1,3-dicetonas o la beta-dicetona, abajo a la izquierda. Los hidrógenos del metileno, que está contiguo a los dos carbonilos, tienen valor de pKa igual a 9. Muchos más ácidos que los hidrógenos de color rosa, que deben andar con valores de pKa parecido a la acetona, valores de 20. Ahora vayamos al beta-cetoéster. Los hidrógenos del metileno de color celeste tienen valores de pKa igual a 11. Son bastante ácidos, mucho más ácidos que los hidrógenos rosa de la metilcetona, que deben andar alrededor del 20. Y para el caso de los hidrógenos ácidos, los únicos hidrógenos ácidos que tiene el éster malónico, los valores de pKa que figuran en tabla son alrededor de 13. En definitiva, en esta diapositiva volvemos a ver que los hidrógenos alfa a dos grupos carbonilos son muchísimo más ácidos que los hidrógenos alfa a un solo grupo carbonilo. En conclusión, estos valores de pKa nos están mostrando que los hidrógenos celestes son más fáciles de desprotonarse, de ser abstraídos por bases débiles, con respecto a los hidrógenos de color rosa, que son menos ácidos y son más difíciles de abstraer. Bueno, vayamos al ítem B de este problema. Nos pide que escribamos las correspondientes reacciones ácidos-base y que detallemos las estructuras resonantes de las bases conjugadas. Empecemos con la desprotonación de los compuestos carbonílicos que tienen un solo carbonilo, el aldehído, la acetona y el éster. En cada uno de estos compuestos, cuando la base abstrae el hidrógeno alfa, se forma un enolato carbanión. El hecho de que la carga negativa del carbanión pueda deslocalizarse con el carbonilo explica la acidez característica de los hidrógenos alfa. Vean en esta diapositiva que dibujé las estructuras de resonancia de cada una de estos compuestos carbonílicos en donde se le abstrae un hidrógeno. Vean que la carga negativa resuena dentro del grupo carbonilo, se deslocaliza la carga negativa. Y estas estructuras de resonancia para el ion enolato del aldehído, enolato de acetona y el enolato del éster son
las estructuras de resonancia estabilizantes del carbañón. El hecho de que el carbañón se estabilice hace que, o explica, la acidez característica de los hidrógenos de metileno que están en alfa respecto a un carbonilo. Bien, ahora vayamos al caso de la desprotonación de compuestos beta dicarbonílicos, como la 1,3-dicetona, el beta-cetoéster y el beta-diéster. Cuando la base abstrae a los hidrógenos alfa, a los dos carbonilos, se forma el enolato. Y en esta ocasión, la carga negativa del carbañón enolato puede deslocalizarse en dos carbonilos. Esta estructura adicional le provee una estabilización adicional al anión, y esto es lo que hace que el hidrógeno alfa sea más lábil, o sea, más fácil de abstraer, es decir, más ácido que el caso anterior. Observen que se pueden plantear tres estructuras de resonancia. Estos tipos de compuestos dicarbonílicos permiten deslocalizar la carga negativa en más cantidad de átomos, de manera que estos carbañones son más estables y, como les dije antes, explican la mayor acidez de estos hidrógenos alfa a dos grupos carbonilos. Vayamos al ítem C del problema 2, que dice: a partir de los siguientes datos, proponga qué bases serían adecuadas para desprotonar las moléculas del ítem A. Las bases de las que está hablando son las que están en la tabla. Tenemos el amoníaco, el oxidrilo, terbutóxido y el LDA, el diisopropilamiduro de litio. Todas bases con diferente basicidad. Para saber si cada una de estas bases puede desprotonar o no al hidrógeno alfa de un compuesto carbonílico, hay que hacer una comparación de acidez entre las especies. Y luego de esta comparación voy a señalar con un recuadro lleno como la especie más ácida y un recuadro punteado como la especie menos ácida. Para comparar la acidez entre dos especies, hay que imaginarse que estas dos especies están en un mismo sistema y comparar los valores de pKa de cada uno. Vamos a empezar y utilizar como ejemplo a la acetoacetona, la molécula que está arriba dentro del recuadro verde. Cuando ponemos acetoacetona y amoníaco y mezclamos, este sistema va a intentar establecer un equilibrio. La posición de ese equilibrio químico la va a definir los valores de pKa que tienen cada una de estas especies, es decir, lo va a definir la acidez. En esta ecuación tenemos como compuestos ácidos a la acetoacetona y al amonio. Acetoacetona tiene un pKa de 9 y el amonio tiene pKa de 9,2, con lo cual son muy similares. Entonces podríamos decir que los dos tienen la misma fuerza ácida y la posición de equilibrio sería casi a la mitad. Ahora vayamos a la ecuación o al equilibrio entre la acetoacetona y el oxidrilo. Vemos que la acetoacetona es más ácida que el agua porque la beta-dicetona tiene pKa de 9 y el agua tiene pKa 15. Entonces la posición del equilibrio va a estar desplazada hacia los productos. Esto quiere decir que los oxidrilos son lo suficientemente básicos como para desprotonar a los hidrógenos alfa de la beta-dicetona. Vamos a seguir el mismo razonamiento para comparar la acidez entre la beta-dicetona y el terbutanol y la disopropilamina. Planteemos entonces la ecuación ácido-base y busquemos los valores de pKa de cada una de las especies ácidas. Para la beta-dicetona tenemos que los hidrógenos alfa tienen pKa 9, para el terbutanol tenemos que el hidrógeno del alcohol tiene pKa 18 y el hidrógeno de la amina tiene un pKa de 40.
Esto quiere decir, por supuesto, que los hidrógenos alfa de la beta-diacetona son mucho más ácidos que los hidrógenos del alcohol y de la amina, pues los valores de pKa son mucho más altos. Por lo tanto, en ambas reacciones el equilibrio va a estar desplazado hacia la derecha. En conclusión, vemos que el oxidrilo, el terbutóxido y el LDA son capaces de desprotonar a los hidrógenos alfa de la acetoacetona. Bien, ahora vayamos a otro compuesto carbonílico. Veamos el caso del éster malónico, el beta-diéster, que está dentro del recuadro verde. Si escribimos la ecuación del beta-diéster con el amoníaco, dando el enolato y el amonio, vemos que el amonio tiene un pKa de 9.2 y el beta-diéster tiene un pKa de 13. Esto nos está diciendo de que el amonio es más ácido que el beta-diéster. Por lo tanto, la posición del equilibrio en esta ecuación está a la izquierda. Esto quiere decir que el amoníaco no puede desprotonar los hidrógenos alfa del beta-diéster. En cambio, el enolato del beta-diéster puede desprotonar al amonio. Bien, ahora vayamos a la ecuación del beta-diéster con el oxidrilo. Vemos que el agua tiene un pKa de 15 y el beta-diéster tiene un pKa de 13. Esto quiere decir que el beta-diéster, los hidrógenos alfa del beta-diéster, son más ácidos que el hidrógeno del agua. Por lo tanto, la posición del equilibrio en esta ecuación es hacia la derecha. Es decir, el oxidrilo va a poder desprotonar el hidrógeno alfa del beta-diéster. Planteemos ahora las dos ecuaciones del beta-diéster con el terbutóxido y el LDA. En estas dos ecuaciones vemos que el beta-diéster tiene un pKa de 13, mientras que el terbutanol tiene un pKa de 18 y la amina, disopropilamina, tiene un pKa de 40, por lo cual los hidrógenos alfa del beta-diéster son mucho más ácidos que los hidrógenos del alcohol y la amina. Esto quiere decir que la posición del equilibrio en esta ecuación también está hacia la derecha. Por lo tanto, el terbutóxido y el amiduro pueden desprotonar a los hidrógenos alfa del beta-diéster. Vamos a ver rapidito el último ejemplo. Va a ser con la acetona, que está dentro del recuadro verde. Veamos qué pasa cuando planteamos la ecuación ácido-base para la acetona con la base amoníaco, la base oxidrilo y la base terbutóxido. Las tres ecuaciones nos muestran que el amonio, que tiene pKa 9,2, el agua con pKa igual a 15 y el terbutanol con pKa igual a 18 son tres especies que son más ácidas que los hidrógenos alfa de la acetona, por lo cual las posiciones de equilibrio de estas tres ecuaciones es a la derecha, a la izquierda. Es decir, ni el amoníaco, ni el oxidrilo, ni el terbutóxido son bases lo suficientemente fuertes como para desprotonar los hidrógenos poco ácidos de la acetona. Pero ¿qué pasa con el amiduro? Escribiendo la ecuación ácido-base del amiduro con la acetona, vemos que el pKa de los hidrógenos alfa de la acetona es igual a 20 y el pKa de la amina, disopropilamina, es 40. Entonces vemos que el hidrógeno alfa de la acetona es más ácido que el hidrógeno de la amina, por lo cual el amiduro es una base fuerte que puede desprotonar el hidrógeno alfa de la acetona. Bueno, siguiendo este razonamiento, se puede llegar a construir la siguiente tabla. En esta diapositiva quise llevar los resultados a una tabla que los pueda resumir. Por favor, chequeen si estos resultados coinciden con sus observaciones. Vayamos al problema 3.
dice que marquemos todos los hidrógenos ácidos y las condiciones para la formación de enolato cinético y termodinámico. Así que marquemos a los hidrógenos alfa en rosa. Ahora quiero que noten que los 4 compuestos son compuestos carbonílicos asimétricos, es decir, que el carbonilo está unido a 2 sustituyentes diferentes. Y quiero remarcar eso porque la abstracción de un hidrógeno de un lado o del otro lado no da lo mismo, porque generan enolatos con distintas estabilidades energéticas. Ahora observemos el siguiente cuadro que está apareciendo. Observemos en cada uno de estos compuestos que hay distintos tipos de hidrógenos enolizables y están coloreados distintos para diferenciarlos y para mostrar sobre todo que los enolatos que se generarán tienen distinta cantidad de sustituyentes. Por ejemplo, miremos a la butanona. Cuando la base abstrae al hidrógeno verde de la derecha, se genera un enolato que está trisustituido. Y si la base abstrae al hidrógeno rosa, se genera otro enolato, pero disustituido. Y al igual que los alquenos, los enolatos tienen ese carácter de doble enlace. A mayor sustitución, mayor estabilidad. Y lo mismo pasa con la 2-metilciclohexanona. La abstracción del hidrógeno verde de la izquierda genera un enolato que es bastante estable por ser tetrasustituido. En cambio, la abstracción del hidrógeno rosa de la derecha genera otro enolato, pero esta vez trisustituido, por lo cual este enolato es menos estable que el anterior. Los compuestos C y D quedan a cargo de ustedes. Ahora quiero que volvamos al ejemplo de la butanona. Dijimos recién que el enolato más sustituido es más estable que el enolato menos sustituido. Al enolato más sustituido se lo refiere como enolato termodinámico, por ser el más estable energéticamente hablando. Las condiciones de reacción para obtener el enolato más estable de los dos es realizar la reacción tal que se logren condiciones de equilibrio. De esa manera, al interconvertirse las especies, se va a formar como producto mayoritario aquel enolato que sea más estable. Esto se logra bajo las siguientes condiciones. Se lleva a cabo la reacción a temperatura ambiente o incluso a altas temperaturas. Y se usa una base poco fuerte, no muy fuerte, como lo es la trietilamina, el oxidrilo o un alcóxido. Ahora vayamos al enolato menos sustituido. Este será el enolato menos estable y se lo refiere como el enolato cinético, porque es el más rápido que puede formarse, aunque no sea el más estable. Se puede formar más rápido porque es el que tiene mayor probabilidad de formarse. Fíjense en que de un lado hay 3 hidrógenos y del otro lado hay 2 hidrógenos, por lo cual una base tiene más probabilidad de abstraer a la sustituyente que tiene más hidrógenos, es decir, a los hidrógenos alfa de color rosa que a los verdes. De modo de que se buscan y se utilizan condiciones de reacción tal que se pueda aprovechar esa cuestión de mayor probabilidad. Esas condiciones son realizar la reacción a la temperatura más baja posible, por ejemplo a 78 grados centígrados bajo cero, usando un solvente que sea líquido a esa temperatura, por ejemplo el dietiléter o el tetrahidrofurano, que también es un éter. Otra condición es usar bases muy fuertes, como lo es el LDA, el disopropil amiduro de litio, u otros amiduros. Bajo esas circunstancias se logra lo que se llama condiciones irreversibles de no equilibrio, y se obtienen los enolatos cinéticos, los menos sustituidos y los menos estables. Entonces,
Vayamos a las condiciones, veamos el recuadro. Para la butanona, si uno quiere obtener el enolato termodinámico, se usa trietilamina a 25 grados centígrados. De esta manera se obtiene el enolato termodinámico como compuesto mayoritario. Si uno quiere obtener el enolato cinético, entonces debe utilizar condiciones drásticas e irreversibles, por ello utilizaría el LDA a 78 grados centígrados bajo cero. Y para el compuesto carbonílico del ítem B, la 2-metilciclohexanona, lo mismo. Si quiero obtener el enolato termodinámico, el más estable, entonces utilizo condiciones de equilibrio, trietilamina a 25 grados centígrados. En cambio, si mi objetivo es obtener el enolato cinético, utilizaría LDA en THF a 78 grados centígrados bajo cero. En conclusión, en este problema pudimos ver dos condiciones de reacción que nos permitía obtener el enolato más sustituido o el menos sustituido. Y la posibilidad de poder dominar la generación de enolatos carbaniónicos que actúen como nucleófilos de un lado o del otro lado del compuesto carbonílico tiene un gran valor desde el punto de vista sintético. Sin embargo, estos enolatos tienen el problema de que son extremadamente reactivos y se suelen descomponer con bastante facilidad. Por eso, sigamos con el problema 4. Sí, sigamos con el problema 4 porque los trimetilsilil-enoléteres fueron la solución para capturar los enolatos, que como les dije recién, se descomponen fácilmente y no se pueden guardar ni siquiera en el freezer a menos 20 grados centígrados, y si uno quiere hacer alfa-halogenaciones o alfa-alquilaciones con enolatos se tienen que hacer durante ese mismo día, y de manera tal de que para solucionar esa dificultad operativa se suele atrapar o capturar los enolatos de forma de silil-enol-éteres. La ventaja que plantea los silil-enol-éteres es que son más estables que los enolatos y se pueden usar como nucleófilos manteniendo la configuración. La obtención consiste de dos pasos. El primero es que se utilizan las mismas condiciones para obtener el enolato deseado, termodinámico o cinético. Y el segundo paso es que se captura el enolato por reacción con cloruro de trimetilsililo y trietilamina. Por ejemplo, supónganse que necesitamos obtener el silil-enol éter cinético de la derecha, el compuesto que está dentro del recuadro verde. Como se trata de un enolato cinético, es adecuado utilizar LDA 78 grados centígrados bajo cero y THF. Y de esta manera se obtiene el enolato cinético. Para capturarlo, se hace reaccionar este enolato con cloruro de trimetilsilicio en presencia de trietilamina. De esta manera se obtiene entonces el silil-enol éter cinético. Si se quiere capturar un enolato termodinámico, entonces vamos a usar las condiciones para obtener enolatos termodinámicos. Les dejo para que hagan ustedes el ítem A y el ítem B, y ahora vamos al problema 5. El problema 5 dice que para el siguiente conjunto de reacciones indiquemos todos los productos que puedan formarse y escribamos el mecanismo a través del cual lo hacen. En el ítem I tenemos una cetona, del cual uno de los sustituyentes es un fenilo parametoxilado. Este compuesto, en presencia de ácido acético y bromo, va a dar lugar a una alfa-halogenación. ¿Cómo es esto? En primer lugar, cuando este compuesto carbonílico está disuelto en ácido acético, existe un equilibrio de protonación
del compuesto carbonílico. La especie protonada del carbonilo hace que el hidrógeno alfa, que está coloreado en verde, sea más ácido aún. Esta mayor acidez lo hace más susceptible de ser atacado por una base como el acetato, de manera que cuando es atacado y es abstraído por el acetato, dando ácido acético, se forma el enol. Este enol es ahora un nucleófilo. Va a reaccionar con centros electropositivos y en este caso lo que ocurre es que el enol va a atacar al bromo con densidad de carga positiva, ya que la molécula del bromo, como sabemos, es altamente polarizable y en muchas situaciones la molécula de bromo genera centros electropositivos y centros electronegativos. De manera que cuando ocurre el ataque electrofílico por parte de los electrones pi del enol, se genera la alfa-alquilación. Una vez que se alquila la posición alfa del carbonilo, este intermediario de reacción se desprotona fácilmente por el ataque del bromuro que abstrae el hidrógeno que está protonando al compuesto carbonílico. Entonces el intermediario de reacción se desprotona para dar de esa manera la alfa-bromocetona. Esta reacción es una reacción de alfa-halogenación de compuestos carbonílicos porque se introduce, en este caso un bromo, en posición alfa al carbonilo. Vemos entonces que con esta reacción logramos funcionalizar al carbono contiguo a la acetona. Y esto tiene un valor sintético, ya que nos permite obtener un abanico de otras reacciones posibles en adelante relacionado con los halogenuros de alquilo. Bueno, ahora vayamos al ítem 4, el ítem 2 y 3 lo van a realizar ustedes. En el ítem 4 nos muestra un compuesto carbonílico, una metilcetona, en presencia de iodo y altas concentraciones de hidróxido de sodio. Todas las metilcetonas en presencia de hidróxido y iodo dan lugar a la reacción de haloformo. La reacción del haloformo consiste en varios pasos. En el primer paso, el oxidrilo abstrae el hidrógeno alfa de la metilcetona y de esta manera se obtiene un carbanión enolato que está estabilizado por resonancia. La carga negativa del enolato se deslocaliza en el sistema del carbonilo. El enolato, en presencia de iodo, ataca al iodo de manera tal de alfa-iodarse. Fíjense en que esta reacción es muy similar a la reacción que vimos en el ejemplo en el ítem anterior, en donde el enolato atacaba al bromo. Bueno, en este caso el enolato ataca a la molécula de iodo y genera la alfa-halogenación. Bueno, hasta aquí entonces es similar al caso anterior. Lo que pasa es que esta molécula tiene dos hidrógenos alfa que también son sensibles a un ataque del oxidrilo. Cuando el oxidrilo abstrae otro de los hidrógenos alfa, en presencia de iodo ocurre una segunda alfa-halogenación. Este compuesto carbonílico dialfa-halogenado sigue teniendo un hidrógeno alfa lábil posible de ser abstraído por el oxidrilo. Cuando el oxidrilo ataca y abstrae este hidrógeno alfa, se obtiene por último el compuesto carbonílico trialfa-halogenado. El ataque sucesivo de los aniones oxidrilos a los hidrógenos alfa ocurre porque los hidrógenos alfa son cada vez más reactivos debido a que están unidos
a un átomo de carbono que a su vez está unido a átomos de halógenos electronegativos. Es decir, los hidrógenos alfa de los productos son más ácidos que el hidrógeno alfa del material de partida, la metilcetona inicial. Por eso, lo que se obtiene en una primera etapa de la reacción del haloformo es el compuesto trihalogenado que vemos a la derecha. Ahora bien, si vemos el compuesto carbonílico de la derecha, que tiene en la posición alfa 3 átomos de yodo, vemos que tiene un carbono carbonílico con gran densidad de carga positiva. Los 3 halógenos en posición alfa lo hace susceptible a un ataque nucleofílico por parte del oxidrilo, lo hace muy electrófilo al carbono carbonílico. De manera que el oxidrilo actúa como nucleófilo y ataca al carbono carbonílico en una reacción de sustitución nucleofílica en el acilo. El grupo saliente es un carbanión unido a 3 átomos de yodo que estabilizan la carga negativa del carbanión. El ácido carboxílico que se genera como producto se desprotona rápidamente por acción del oxidrilo o ya sea del carbanión iodoformo, de manera tal de que se obtiene iodoformo, que es el carbono unido a un hidrógeno y 3 iodos, y el carboxilato. Una característica muy importante que tiene esta reacción es que uno puede observar un precipitado amarillo que corresponde al iodoformo en el medio de la reacción. Y esta característica que tiene esta reacción es justamente lo que se aprovecha para aplicar a esta reacción de iodoformo como reacción de reconocimiento de grupos funcionales. Antes de que la espectroscopía se vuelva una herramienta analítica de rutina, la reacción de iodoformo sirvió como un test que indicaba que la metilcetona estaba presente en una molécula. Bueno, se deja el ítem 2i y 3i para que lo hagan ustedes y con esto damos por terminado este video. Muchas gracias.